¿Qué tal, mis queridos avatares virtuales? Volvemos con un nuevo vídeo. Ya os dije el otro día que Razer, bueno, ya visteis, analizamos los auriculares Kyra. Tenéis el análisis por el canal, pero no fue lo único que nos envió Razer. Además, Razer nos envió un pad de control, el Wolverine Volumen 2 y, bueno, primeramente vamos a hacerle el unboxing. No creo que sea muy largo porque, bueno, pues vendrá el mando y poco más. Pero luego pasaremos a analizarlo y a ver qué es exactamente lo que aporta este mando. Antes de hacer el unboxing, bueno, pues comentar, ahí tenéis la caja. Como siempre, Razer, sinónimo de calidad, ya sabéis, Razer es una de las marcas líderes del mercado en accesorios. En este caso es el Wolverine Volumen 2 para Xbox, tanto One como Series X y S. Y bueno, pues vamos a empezar abriendo, supongo que no habrá mucho. Como ya sabéis, esto suele tener aquí una etiqueta que verifica que somos los primeros en abrir el paquete. Así que, voy a quitársela. Bien, ya le hemos quitado la etiqueta, ahora vamos a abrirlo. Esto creo que se abre a modo de caja extensible. Es así. Y como podéis ver, ahí está el pad de control. Viene recubierto, pues, como protección, tiene esta goma, ¿vale? Para que no sufra golpes y cosas extrañas. Aquí dentro tenemos el cable que va conectado directamente al mando, porque hay que señalar, este pad de control no es inalámbrico. Bien, esto lo dejamos por aquí. Y bueno, pues lo típico, las instrucciones. Como ya dije el otro día, siempre importante leerlas para saber todo lo que hace lo que hemos comprado. Bueno, aquí tenemos, como ya también enseñé el otro día, pegatinas de Razer, que os saldrá pues un poco codificado, porque esto al mismo tiempo tiene un código de barras por si habría que devolverlo. Y bueno, pues como siempre, Razer, sinónimo de calidad. Dejamos esto por aquí. La caja no tiene nada más. La apartamos y ahora sí, ahora el mando. Como decía, el mando es un mando con cable, no es inalámbrico. Bueno, esto habrá quien le guste más o le guste menos, pero claro, lo realmente importante pues es las funcionalidades del mando, que es lo que pasaremos a analizar ahora después. Como para que lo podáis ver un poquito. La verdad es que el mando es precioso, ¿vale? Tiene varias funciones extra. Aquí arriba hay 2 botones extra y aquí detrás tiene otros 2 botones extra, ¿vale? A la que se le puede añadir funcionalidades. De esto hablaremos luego, de exactamente todas las funcionalidades. Para hacer así una breve comparación, este es el mando de la Xbox One, que me venía a mí de serie, que está el pobrecito ya bastante gastado. Y bueno, pues lo que es en tamaño y eso, pues bueno, son iguales, son iguales. Y bueno, pues vamos a pasar a analizarlo. Bien, empecemos con un análisis así un poquito básico sobre el mando de Razer Wolverine Volumen 2. Cabe señalar que es un mando que va por cable, ¿vale? No es mando inalámbrico. Luego hay una versión que efectivamente un poquito más cara, que es inalámbrica, pero en este caso este es con un cable, ¿vale? El cable mide aproximadamente 3 metros de longitud. A ver, por una parte esto lo que hace es eliminar la necesidad de preocuparse por la batería del controlador mientras se juega.
pero por otro pues te limita pues estar conectado directamente al PC o a la consola para poder jugar, ¿no? El Racing Wolverine V2 cuenta con botones mecánicos de acción rápida, lo que significa que las pulsaciones de los botones son más precisas y ofrecen una mayor respuesta que los botones estándares. Yo lo he estado probando y efectivamente, a ver, habrá quien no note la diferencia porque, bueno, los botones son botones, ¿vale? Pero al ser mecánicos se nota la diferencia. Sobre todo cuando necesitas esa precisión extra. Además cuenta con un total de 6 botones adicionales programables que se pueden personalizar para adaptarse a los gustos y necesidades del usuario. ¿Vale? Los botones extra de los que hablamos son, como podéis ver, aquí tenemos este de aquí y este de aquí, de los que pasaremos a hablar ahora después. Y finalmente tenemos estos de aquí detrás, que podemos personalizar. Por ejemplo, si lo que estamos buscando en un juego de plataformas es saltar mientras necesitamos utilizar los gatillos, pues estos botones los podemos configurar. Bueno, realmente le puedes añadir la función que tú quieras dentro del juego, por lo que me parece un añadido muy interesante, porque además, si veis el agarre, están justo en un punto que solo tenéis que alargar un poquito el dedo, ¿veis? Y pulsáis ahí. Realmente bueno, es muy ergonómico el mando, pues como todos los mandos de Xbox, ¿no? Pues cogemos el original, que lo tengo por aquí, es básicamente del mismo tamaño, pero se nota distinto, sobre todo aquí en los cuernos. En esta parte de los cuernos de aquí se nota un agarre bastante más cómodo, bastante más adaptable sobre todo a los que tenemos las manos grandes en esta zona de aquí. Y luego pues la superficie rugosa plastificada hace que no se resbale. A ver, el mando de Xbox Series X también lo tiene, pero solamente lo tiene en este trocito de aquí. Aquí es completamente plano. Sin embargo, pues pues como podéis ver, rodea toda la zona. Empieza por aquí y rodea pues toda la zona. Es todo el contorno. Lo que viene siendo todo el contorno. Además, el Razer Wolverine V2 cuenta con un conectador de audio de 3,5 milímetros que permite la conexión de auriculares y micrófonos para el chat de voz durante los juegos. Que bueno, en mi caso, como ya sabéis, el otro día analicé aquí los auriculares Razer Caria y por lo tanto pues a mí no me hace falta, ¿vale? Pero en cualquier caso pues podéis conectar cualquier otro auricular, pues como sigue siendo habitual en este tipo de mandos. Otro de los puntos que me han parecido más interesantes, y esto es un añadido que creo que para el que le gusta jugar al competitivo le va a gustar bastante, y es que aquí detrás tenemos dos topes que podemos regular, y esto va directamente direccional con los gatillos. Entonces está el método, digamos, más abierto. Ahí lo activaríamos, donde el gatillo, vamos a ver si lo puedo enseñar bien, el gatillo llegaría hasta el final. Vale, pues esto por ejemplo en un juego de conducción o cualquier otro, o si no sois muy maniáticos, pues nada, es como el de Xbox de toda la vida. Pero al activar esto, se recorta el recorrido, ¿veis? Y ahí está el tope. Y entonces esto, claro, a la hora de apuntar y de disparar, tiene una respuesta bastante más rápida los juegos competitivos shooters, con lo que me parece que es un añadido bastante interesante. Otro de los puntos que me ha gustado bastante es el de la cruceta. La cruceta estaba como recubierta por un elemento de goma, lo que hace que sea adherente y no resbale. En sí es muy precisa. Hay otra versión del mando, ¿vale?, que es intercambiable. En este pues yo no he visto que pues se pueda intercambiar. Además en la caja no venía ningún recambio, por lo que realmente pues bueno, a ver, es una cruceta como cualquier otra, pero claro, si la comparamos con el mando original que tenemos aquí, esta es como muy ortopédica, muy pues eso, ¿no? Parece como extraña, se resbala, incluso puede hacer daño en el dedo. Esta no, esta está además, como digo, recubierta por un material sintético de goma y se siente súper precisa.
En cuanto a los sticks, también están recubiertos con un material que hace que no se resbale, un material adherente. Y la verdad es que a la hora de jugar yo he notado pues una respuesta increíble. El mando cuenta con una velocidad, un input lag bastante bajo, con lo que, bueno, pues realmente para el que le gusta jugar en competitivo es una excelente opción. Dentro de las gamas altas de los mandos, este tal vez es un poco más imprescindible. A ver, vale 120 euros. Luego tenéis otros mandos por precios similares que añaden otros añadidos interesantes. Aún así, siendo de la marca Razer, ya sabéis que la calidad pues está fuera de toda dudas, con sus botones mecánicos y los materiales de muy buena calidad, con esos pequeños añadidos de los que hablamos, como los botones extra, en los que les podemos asignar otras funciones. Y el inconveniente que yo le veo pues es el cable. Realmente pues es el cable, que por otra banda se entiende, porque de esa manera también se recorta un poco los milisegundos del input lag que puede haber desde el momento que nosotros presionamos los botones hasta que el juego recibe el mensaje, ¿no? Yo realmente no sé si elegiría, si tuviera que comprarme un mando élite o de alta gama, si elegiría este o miraría más opciones. Este está muy bien, a mí me está gustando mucho, es súper cómodo, es súper útil y como digo, la respuesta es súper buena y se siente muy cómodo al jugar. Pero claro, luego también existen en el mercado otras opciones, incluso de la misma marca, que a lo mejor os pueden llamar más la atención. Eso es un poco al gusto de cada uno, ¿no? El mando creo que está actualmente a 120 euros, que es un precio estándar de mando de alta calidad. Pero bueno, por otra parte, para los coleccionistas, pues claro, es casi una compra obligada, ¿no? En mi caso, pues normalmente tiro de mandos estándar, pero sin duda este lo voy a disfrutar a tope. Pues vamos llegando al final del vídeo. Antes de finalizar, quería comunicaros un par de cosas. La primera es que estamos cerca de los 1000 suscriptores. Para los que me habéis seguido en las redes sociales, deciros que tengo un proyecto entre manos bastante importante. Una vez superemos ese número, además el proyecto va más allá del canal de YouTube. Por si no lo sabéis, he abierto un canal de TikTok donde subo los resúmenes de los vídeos que hago. Lo tendréis abajo en la descripción, así como el canal directo a LinkedIn y a Twitter. Finalmente, después de este vídeo, deciros que voy a estar bastante ocupado porque me ha llegado ya el código para hacer la review de Redfall. Además, en un tiempo récord tengo que correr mucho para poderlo sacar. En apenas 48 horas tengo que conseguir sacar ese análisis, tanto para la web de Zona Red como para el canal. Así que voy a estar ocupado. Eso sí, ya os digo que voy a utilizar el nuevo mando a tope con este juego y por supuesto los auriculares ya que me proporcionó Razer. Muchas gracias a Razer por traer estos accesorios y así poderoslo enseñar. Ahora sí, sin más, yo me despido, ya sabéis, yo soy Avatar, suscribiros para más, suscribiros porque se vienen cosas. Y ya sabéis, si os quiero un montón y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!